Tenemos con nosotros a Fernando Marías, que acaba de ganar el último premio Biblioteca Breve con este libro que ven ustedes aquí, La Isla del Padre, publicado en Sisbarral. Enhorabuena por el premio, Fernando, y gracias por visitarnos. Gracias. ¿Es tu libro más íntimo, La Isla del Padre? Sí, no hay duda, porque solo con contar el asunto del que habla está claro que es así. Es un libro que empieza a gestarse cuando mi padre enferma en 2009, y lo que parecía que iba a ser una muerte inminente se alarga 4 años. En esos 4 años yo fantaseo con la idea de hacer un libro sobre mi relación con él, y cuando finalmente muere ese libro se pone en marcha casi él solo. Yo creo que asocio el momento último en que agarré sus manos con fuerza, el último momento de lucidez que él tuvo, ahí yo creo que se puso en marcha el libro. Y es el libro más íntimo porque lo primero que tuve que definir a la hora de hacerlo fue que debía ser verdad lo que se contase en él, y que esa verdad debía ser impúdica. Creo que si este libro tuviera pudor sería de otra manera. Creo que hay que contar las oscuridades, hay que contar los problemas, hay que contar los roces personales. Por tanto, la única manera fue hacer un libro muy íntimo que yo escribí a medias con mi padre, me gusta decirlo así, con su espíritu vagando por ahí, y que escribimos para ambos. Yo siempre pensé que íbamos a ser los únicos lectores de este libro, pero por suerte no ha sido así. Ojalá octubre, de Juan Cruz, Tiempo de vida, de Giral Torrente, Patrimonio, el último libro El Andero también. Es decir, hay muchos libros que cuentan la dificultosa relación de los padres con los hijos. ¿A qué crees que se debe esto? Porque el que exista este casi subgénero que últimamente, pues yo creo que es curioso que me lo señala la gente. Dice, este libro pertenece a ese género. Bueno, ahora lo estamos comentando. Yo creo que es un proceso natural. Pienso que es normal que si eres escritor y muere una persona muy cercana y muy querida, quieras contar de alguna manera ese proceso. Es decir, no creo que sea algo anómalo y extraordinario. Ha coincidido en este momento que hay unos libros en los últimos años que hablan de este tema, pero yo diría que es natural. Sencillamente creo que, en mi caso, no concibo la idea de no haber escrito este libro. Cuando de pronto supe que lo iba a escribir fue un proceso imparable. Yo nunca había pensado en las décadas pasadas que lo iba a hacer, pero de pronto se convirtió en algo que no pude dejar de hacer. Y yo imagino que esos autores que has citado es que les ha ocurrido lo mismo. De pronto han dicho, quiero hablar de mi padre, de mi madre, de la muerte, de la ausencia, quiero hacerlo. Que además todos esos libros y todos estos libros que han surgido en estos años tienen la cualidad de que están muy bien, son muy buenos libros. Yo he disfrutado mucho con ellos como lector, ¿no? El olvido que seremos también, estoy pensando. Sí. O sea que Pienso que es que el escritor ahí pone una intensidad muy grande, claro, pone una sinceridad muy grande, y de alguna manera creo que está protegido por el espíritu paterno. Creo que de alguna forma es como si tuviéramos un escudo. Al escribir esto nos lanzamos a escribir diciendo, bueno, mi padre está ahí protegiéndome, aunque ya no esté, ¿no? Pero hay creo que algo de eso existe. Hay un momento muy emocionante del libro, hay varios, pero por mencionar alguno, en el que tú te despides de tu padre en esa habitación del hospital. Le dices una serie de cosas que luego tú no logras recordar muy bien. Dices además, lo explicas muy bien, que es una palabra continua, ¿no? Y dices, solo recuerdo que empezaba, te quiero mucho y nunca te lo he dicho. Porque a veces nos cuesta tanto, quizás por la educación que hemos recibido, decirle te quiero a nuestros padres, y sin embargo a nuestras madres, si se lo decimos. Es curioso, sí. Yo creo que la educación tiene que ver, tal vez también el carácter, tal vez también la educación social. En Bilbao siempre se dice, tradicionalmente se bromea diciendo que somos menos expresivos que en el sur, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que sea así, pero es tal vez el tópico. Lo que pasa es que sí es verdad, en mi caso sí es cierto que yo ahora me pregunto por qué en ningún momento le dije a mi padre, oye, que quiero verbalizarte, que sepas que te quiero, que sepas que te admiro. No, es una cosa como tal vez de alguna manera pervive en nosotros la idea del niño que está ahí, y que cuando tienes a tu padre cerca, tu padre te protege, tu padre está, y tu padre es como este edificio, va a estar siempre, es algo que está. Y de pronto cuando enferma y cuando empieza a percibirse la cercanía de la ausencia que va a venir, es cuando empiezas a estremecerte y a decir, hay muchas cosas que no solamente no te he dicho te quiero, no te he preguntado qué hiciste cuando los años que él vivió en Madrid. Yo le podía haber preguntado y haberle dicho, ¿por qué no me cuentas dónde viviste, qué hacías, dónde tomabas las cañas los domingos? Nunca se lo pregunté, nunca le hablé de muchos temas importantes. Me pregunto cuál es la razón, no tengo la respuesta,
pero lo cierto es que así es, y es un poco una lástima. Dices que los libros no deben dar consejos ni aconsejar, pero que tú te saltas esa regla, porque no hay nada más importante, dices, que abandonarlo todo para estar junto al Padre en su instante final, ¿no? Sí, es que eso yo no lo hice. Estuve a punto de no hacerlo. Realmente llegué a tiempo de verlo. Creo que es porque él me esperó. Creo que porque hay una fuerza instintiva grande en los seres humanos, y creo que él estuvo esperándome realmente, aunque ya estaba ido, mirando al techo con esa especie de velo amarillo que tienen las personas que están cerca de la muerte, ese velo amarillo en los ojos que parece que no ven, pero los ojos aún están abiertos. Y no, bueno, yo tengo la convicción de que él me estaba esperando. Y yo no hice eso, por eso me permito recomendar. Decir, a ver, no te creas que lo que estás haciendo es importante, que digas, hoy tengo una conferencia y bueno, acabo la conferencia y voy mañana. Creo que es importante plantearse, decir, no, deja lo que estás haciendo y vete, porque puede ocurrir que cuando llegues mañana ya no esté y ya no tengas la oportunidad. Si yo no hubiera llegado, no habría escrito este libro. Cuando dices, por ejemplo, es mentira eso de que no podemos cancelar las cosas, todo se puede cancelar, todo se puede aplazar. Es así, pensamos que no, decimos que no, jugamos a creernos que no, porque de alguna forma pues también, claro, es el mundo, es la vida en la que estamos, y es importante, y hemos quedado y tenemos que hacer una cosa a las 4:10 y hay que hacerla, pero lo cierto es que ante la magnitud de la muerte y por tanto de la vida, todo eso debería quedar en segundo lugar. En esa relación que hay establecida entre tu padre y tú, hablas de que es una relación presidida por el miedo, no hablas del miedo mutuo, ¿no? En esa escena que cuentas, que es muy entrañable y también bastante terrible. Cuando tu padre llegó, tú tenías 1 año y medio y decías, ¿quién es? Claro, es tu padre y se va a quedar. Sí, claro, eso es una escena que mi madre se ha encargado de recordarnos a lo largo de los años, porque lógicamente yo era muy pequeño cuando ocurrió. Pero es muy importante, ciertamente, ese miedo mutuo, que tampoco el miedo tal vez es una palabra, es muy expresiva, por eso quise utilizarla, pero realmente mi padre y yo siempre nos llevamos muy bien. Sí, lo que pasa es que había ese recelo de que yo decía, me está quitando mi libertad. Yo era un niño que vivía con mi madre y con mi abuela, que me mimaban en un gran ático, y yo decía, ¿para qué necesito a mi padre? Que solo viene a traer autoridad, yo ya tengo lo que necesito, ¿no? Y entonces, por contra, él tenía otro miedo mucho más adulto y por tanto mucho peor, que era el miedo a que su hijo primogénito y luego los otros 2 que vinieron no lo quisieran. Entonces, claro, él venía a casa también con ese miedo de cómo me van a recibir mis hijos, qué dirán, serán amables, no lo serán. Él tenía miedo de proponernos, vamos a dar un paseo, porque pensaba, me van a decir que no, y eso era muy duro para él. Ese es el meollo, ese miedo mutuo y cómo lo perdimos. Eso es lo que narra este libro. Sí, eso se aprecia también muy bien en esa escena en la que tu madre le pide a tu padre que te dé clases de matemáticas y tú empiezas a llorar, a desesperarte porque ves que no entiendes, y tu padre cada vez se agobia también más. Claro. Y ahí está la presencia de tu madre, que quiero destacar, quiero remarcar, porque tiene una enorme importancia. Tu madre, en un primer vistazo, una primera lectura, puede parecer un personaje más secundario, pero realmente ella es la que hace un poco por mantener esa armonía familiar y que las barreras entre tu padre y tú no existan, ¿no? Sí, eso está muy bien. Es la conspiradora, es la tercera protagonista de este libro. De hecho, la fotografía de portada yo creo que está muy elegida, primero porque se nos ve a mi padre y a mí en el momento en que estalló aquel miedo mutuo, pero también es importante entender que esa fotografía la hizo mi madre, es decir, es la que de alguna manera estaba fijándonos a los dos, es la que de alguna manera estaba diciendo, yo os voy a luchar para que os llevéis mejor de lo que os lleváis. Y entonces había intentos fallidos, como aquel de las clases de matemáticas, que por supuesto, visto hoy, recordado hoy, resulta muy cómico, porque es una escena que, si no fuera terrible para los 2 personajes que la viven, alguien que la lee desde fuera, yo diría que es una escena muy cómica, ¿no? Pero ella se encargó, efectivamente es la tercera protagonista de este libro, ella se encargó de que nuestra relación prosperara. Sí, de hecho ella aparece en los créditos, se pone fotografía de la portada, o sea que es un homenaje que también... Claro, para que estemos los 3 en la portada del libro, ¿no? En el libro está también tu enorme amor, la enorme presencia que ha tenido en el cine de tu vida, ¿no? De hecho, tú te viniste a Madrid con la idea de ser director de cine, ¿no? Claro, esa era mi pasión, yo quería ser director de cine a toda costa. Mi padre y mi madre me apoyaron en aquella aventura en 1975, hace 40 años. Por supuesto, Madrid era otra ciudad, este país era otro, este mundo era otro, pero sobre todo Madrid era otra ciudad, y yo llegué con esa ilusión y con esa obsesión, y era porque el cine, bueno, pues para mí siempre ha sido la gran pasión. Yo cuando vivía
en aquella ciudad de bueno, 60, todavía pleno franquismo, aunque yendo ya hacia su final, una ciudad oscura en la que solo se podía estudiar matemáticas, física o química o económicas, o ser abogado. A mí me parecía terrible, ¿no? Y en cambio la pantalla, el rectángulo blanco de la pantalla era donde yo me sumergía cada vez, todas las veces que podía, y me metía dentro de la historia, me metía dentro de la película que estuviera viendo en cuestión. Y aquello me enseñó que podía haber otro mundo, que uno podía ser otra cosa distinta a abogado o matemático. Podías ser director de cine o guionista o dedicarte al cine, ¿no? Dedicarte de alguna manera a narrar historias. Y yo me lancé a esa aventura con el apoyo de ellos y vine a Madrid y bueno, pues no he hecho películas, pero he escrito libros, luego se han hecho algunas películas sobre novelas mías, ahora preparo un monólogo como actor, porque también yo creo que las pasiones hay que vivirlas y hay que lograr realizarlas en algún momento, ¿no? Hacer una película ya seguramente será complicado porque los tiempos no es tan fácil. Bueno, no se sabe. Pero nunca se sabe, efectivamente. Pienso que hay que mantener la idea, pienso que está derrotado el que lo admite, ¿no? El que dice, no, nunca haré una película. Bueno, yo creo que parece que de momento no la voy a hacer, pero nunca se sabe. Bueno, y tu hermano además es director de cine, sí, o sea que en cierta manera... Es curioso que los dos teníamos la misma pasión por el cine. Yo me vine a Madrid, que entonces era mucho más fácil, y él se quedó en Bilbao. Allí enseguida se puso una facultad de Ciencias de la Información, él estudió allí cine y resulta que al final él sí se ha dedicado al cine. Tu padre en cierta manera, eso también lo dejas entrever aquí, cuando él te paga, te costea esa aventura aquí en Madrid, que cuentas un pasaje en el que él te visita y a ti no te termina de hacer demasiada gracia, ¿no? Sí, porque fue es un como, momento, como una irrupción en tu nuevo mundo y tal. Hay un momento en el que dices, y luego yo no pensé entonces que a lo mejor él había fracasado cuando estuvo de joven en Madrid, y quizás él quería ver si su hijo aquí en Madrid llegaba lejos como él no... Sí, eso es una cosa que reflexionas cuando eres más adulto, porque cuando eres joven lo que estás diciendo, estoy viviendo mi propia euforia y lo demás me da lo mismo, ¿no? O sea, que en cierta manera como que tu padre también se proyectaba en ti, que además eras el primogénito. Claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso son cosas que yo puedo suponer. Yo este libro, a mí lo que más me gustaría es que lo pudiera leer y que luego me dijera, pues mira, esto sí fue así, esto no fue así, yo aquí pensaba esta otra cosa, pensaba esto. Yo creo que al final lo que tenía que haber sido es tener esa oportunidad. Ahora este libro se redondearía si ahora él pudiera milagrosamente volver de la muerte, lúcido como estuvo casi siempre, excepto al final, leer el libro y luego decir, vale, ahora vamos a dedicar unas cuantas horas a que nos deje este milagro de tu retorno a hablar de esta novela. Aunque solo sea para comer alcachofas de bote, ¿no? Exactamente. Sí. Los libros también tienen importancia. Hablas de esos libros y en eso me sentí identificado, que tienen mucha importancia en un momento determinado de nuestra vida y desaparecen y años después llegan a nosotros, ¿no? En concreto, bueno, hablas de varios, pero en concreto el de los granos de arena. El Yangtze en llamas se llamó aquí, de St. Peebles. Es una novela que para mí fue muy, muy importante, muy fundacional. No solo la novela, sino también la película, porque además yo ahí veía a mi padre ausente, yo lo veía en la pantalla de esa película, en la pantalla imaginada, porque es una película que yo no llegué a ver hasta años después, pero mi madre nos la contaba. Es la única película en la que hay un protagonista que tiene el mismo oficio que tenía mi padre, que es jefe de máquinas de un barco. Entonces yo ahí veía, en esa película protagonizada por Steve McQueen, pues yo asociaba a mi padre con Steve McQueen, decía, bueno, pues si Steve McQueen es jefe de máquinas y mi padre también, pues los asocio. Yo instintivamente aquella película la veía como vivida por él, ¿no? El libro va y viene, ¿no? Tiene una estructura muy libre, porque entiendo que funciona como funciona nuestra memoria. Es decir, la memoria no es lineal y por tanto la memoria nos va llevando de un recuerdo a otro, de un momento a otro y demás. No sé cómo ha surgido este libro, me figuro que muy planificado no lo tendrías. No, primero no estaba nada planificado. Claro. Primero era ir tanteando hasta que de pronto en un momento tuve un brote de lucidez, que de pronto dije, fue como ver una película, como montar una película, tener muchas escenas, no ver el montaje claro, y de pronto en un momento ves que tiene que ser de esta manera, y ahí ya sí la ordené y casi me asombró la facilidad con que la novela, con que todos los fragmentos reclamaban el espacio que les correspondía dentro de la cadena del libro. Pero en principio es verdad que fue complicado darle esa fluidez. En algún momento del libro dices que en cada historia, que en cada
circunstancia, que en cada gesto hay una historia, hay una novela. Se habla mucho también de la ficción, y te quería comentar que hace poco he leído un artículo sobre tu novela, y al final del artículo decía algo así como que habías dejado o tenías intención de dejar la ficción a un lado, que ahora estabas escribiendo otro libro sobre tu experiencia, sobre experiencias tuyas también, y entonces no sé si la ficción está en crisis. Y si es así, ¿a qué se debe esto? Porque es verdad que han proliferado también muchos libros. Sí. Bueno, yo no creo que la ficción esté en crisis nunca. Realmente siempre la necesitamos y siempre está ahí. Sí. Lo que pasa es que yo creo que estoy elaborando el discurso sobre esto porque todavía estoy viviendo las sensaciones que me está generando este libro. Creo que me ha dado mucha felicidad hacer un libro tan sincero y tan personal, tan no ficción. Me ha dado una felicidad mayor que la que me dieron otros libros de ficción. Lo que voy a tratar ahora creo que es ver cómo hago para mantener esa misma felicidad escribiendo nuevos libros de ficción. Tal vez tendré que ponerme yo más en el libro nuevo, tal vez no lo sé muy bien todavía, pero la sensación que tengo es que es más fácil ser feliz siendo escritor, no en la ficción pura, poniéndote tú mismo ahí, que siendo escritor en la ficción pura. Bueno, pero quizás también tengas esa sensación con este libro, porque el tiempo que has estado escribiéndolo también tu padre está a tu lado, ¿no? Sí, entonces, a lo mejor si escribes sobre otra cosa tuya. Tal vez. Yo creo que cada libro tiene vida propia, y cada libro nos va haciendo la vida, cada libro va siendo nuestra biografía. En realidad los libros cuentan nuestra biografía. Este libro ha tenido esas características. Ahora mismo me siento totalmente vacío en cuanto a lo que voy a escribir. Tengo algunas ideas, pero todavía estoy poseído, digamos, por el tono y por la historia de este libro. El siguiente yo creo que hablará por sí mismo, el siguiente me dirá qué es lo que hay, pero de momento ahora estoy un poco a ciegas, un ciego contento diría, ¿no? Estoy como diciendo, no sé a dónde voy, pero me siento feliz. Hay una serie de palabras que se van repitiendo a lo largo del libro, árbol, etcétera. Hay palabras que nos definen, ¿no? Y hay palabras que se puede decir que definen a un libro en concreto, ¿no? Sí, yo este libro, si lo tengo que definir, me gusta decir que es una novela de aventuras que transcurre en el Monte Pagasarri. Sí, es lo que tiene una importancia muy grande. Yo me imaginé el libro siempre como un libro en el que había cielo azul, en el que había grandes exteriores, un libro que está presente el western, que está presente el cine de aventuras, el cine del mar. Eso es lo que pensé. Y es como me gusta definirlo. Bueno, creo que es un libro de aventuras emocional que cuenta mi vida, pero que también tiene todo eso del cine de aventuras. Has iniciado el descenso del Pagasarri, pero estoy convencido de que vendrán otros ascensos. Fernando, sí, yo también lo estoy, y además debo estarlo, para obligar a la mente a estar preparada para ello. Muchísimas gracias. La guerra civil, el mar, en fin, hay otros muchos temas, otras muchas cosas que aparecen en este libro, que es un libro emocionante, que yo creo que les va a conmover. Ganador del premio Biblioteca Breve. Muchas gracias, Fernando, y suerte. Gracias.